Es una bendición estar una vez más acá en este adiestramiento y verdaderamente gozoso de verles a cada uno de ustedes, verles conectados y poder también leer cada saludo y comentario de ustedes. Muchas gracias por eso. Recuerden que estamos justamente en la etapa del cuerpo de Cristo. Esta etapa definitivamente es una etapa que hay que ponerle mucha atención, una etapa que hay que ponerle mucho cuidado, porque aparte de que nos da el entendimiento claro de lo que significa el cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a vivir como cuerpo de Cristo. Cada parte es esencial para que podamos nosotros aplicar correctamente lo que el Señor nos está revelando. La iglesia, el capítulo 5, la iglesia funcionando como un solo cuerpo, fue la enseñanza anterior y que vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a comenzar viendo en el cuerpo de Cristo cuál es la prioridad. Muy importante esta interrogante, ¿cuál es la prioridad en el cuerpo de Cristo? Cuando nosotros vemos en las Escrituras, encontramos, por ejemplo, la iglesia de Corinto, una iglesia que tiene todos los dones. El apóstol Pablo les dice que ya no tienen necesidad de ningún don, los tienen todos. Sin embargo, vemos que ellos, aunque tenían todos los dones, sin embargo, y los estaban usando de una manera incorrecta, los estaban usando, por supuesto. Sin embargo, esa iglesia Pablo les dice que son carnales. Es esa iglesia a la que Pablo dice que son niños, porque así se comportaban. Sin embargo, la prioridad en el cuerpo de Cristo no son los dones, sino una prioridad en el cuerpo de Cristo es la comunión. Definitivamente podemos tener dones, podemos tener talentos, capacidades y no tener comunión. Algunas veces hay iglesias que en eso, ministerios, ¿verdad? Que en eso se pierden porque le ponen más atención a la capacidad, le ponen más atención a los talentos, a los dones, que a la comunión misma. Recordemos que la madurez y el uso de los dones o el tener dones no son sinónimos. Alguien puede tener varios dones y estarlos usando, y eso no implica que sea un discípulo maduro. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 10 en adelante, dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y termina en el verso 13 diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese énfasis debemos de tenerlo muy claro. Ese énfasis que hace el apóstol Pablo es porque definitivamente en una de las prioridades como cuerpo de Cristo es el amor, es el interés unos por otros. Eso naturalmente es lo que nos lleva a tener comunión, como la Escritura nos enseña. Hay varias citas que nos habla acá en nuestro apóstol y dice que aparece más de 50 veces este tipo de frases, por ejemplo, unos por otros, o en relación a vivir como cuerpo de Cristo. Romanos, vamos a ver, son varias citas, pero es importante que el adiestrador, al momento de estar impartiendo este adiestramiento, vaya naturalmente a cada una de ellas.
Voy a hacer una mención acá rápido, por supuesto, para que podamos avanzar, pero no olvidemos que cada administrador debe ir necesariamente a cada una de estas citas. Romanos 12, capítulo 12 y verso 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí está, ¿verdad?, lo que estamos enseñando. El amarnos, esa frase de los unos por los otros, ¿verdad? Como dice acá, prefiriendo los unos a los otros en cuanto a honra. En Romanos siempre 12:16, unánimes entre vosotros. 13:8 de Romanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. 14:13 siempre de Romanos, así que ya no juzguemos más los unos a los otros. 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15:5, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y 15:14, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Lo que nos habla ahí realmente es de estar viviendo como cuerpo, esa relación que debemos estar teniendo y comunión entre nosotros. Vemos más adelante en 1 Corintios 12:25, dice: para que ya no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gálatas 5:13, sino servidos por amor los unos a los otros. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Colosenses 3:16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, dice, en toda sabiduría. Colosenses, Primera Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Primera Tesalonicenses 4:18, por tanto alentaos los unos a los otros. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. 1 Juan 3:11, 23, 4:7, 11 y 12, amaos unos a otros. 2 Juan 5, amaos unos a otros. Como ustedes se darán cuenta, cada una de estas citas, nuestro apóstol dice que aparece más de 50 veces en las epístolas esa frase, unos a otros, los unos por los otros. Y todo esto nos lleva a algo bien importante, y entender que somos cuerpo. Debemos de vivir como cuerpo, pero vivir como cuerpo, el ingrediente esencial es el amor, la comunión. Eso es lo que está resaltando aquí naturalmente la Escritura. Por eso tenemos que comprender que esa es una prioridad en el cuerpo de Cristo. Los dones son necesarios, los dones debemos de usarlos y usarlos correctamente, pero entender dónde está la prioridad, y en este caso tiene que estar en la expresión de amor. Dios es amor, la manifestación de Dios en nosotros como esa esencia, el amor, la comunión entre nosotros. El propósito de la estructura de la iglesia como cuerpo de Cristo. Recordemos que la iglesia como cuerpo de Cristo debe crecer,
debe madurar. Y por eso el propósito de la estructura tiene que ver con unir, organizar, apoyar, sostener, alimentar, nutrir, edificar. Pero nos dice acá que es a través de esto lo que va a facilitarnos el alcanzar los objetivos. Entonces, pues debemos de entender y poner mucha atención de cómo es que la estructura de la iglesia como cuerpo se está desarrollando. Debe haber unidad, debe haber orden, organización correcta, debe haber apoyo, sostenimiento unos a otros, debe haber alimento, una buena nutrición, debe haber una buena edificación. Todo esto entonces permite que la iglesia pueda estar creciendo, pueda estar siendo edificada, y naturalmente vamos a ver entonces que vamos a estar formando discípulos disciplinados, discípulos ordenados, que estén bien cuidados, bien nutridos, y que naturalmente puedan estar haciendo la obra de Dios correctamente. La relación inherente de los principios bíblicos con los ministerios. Esa relación inherente a esos principios, juntamente con los ministerios, tenemos que verlo de esta manera. Primero, soberanía de Dios. Cuando hablamos de soberanía de Dios, este principio que tiene que ver con soberanía en relación a los ministerios, es que es Dios quien llama a los ministerios. Es Dios quien ha dado a través de Cristo los dones, y también es el que determina a quién llama, cuándo Él lo llama, en dónde lo llama. Eso se le llama soberanía de Dios. Dios es soberano. Un principio más, pluralidad y diversidad ministerial. Cuando hablamos de pluralidad y diversidad ministerial, nos estamos refiriendo a que, la pluralidad tiene que ver con muchos. No nos habla de un apóstol, nos habla de apóstoles en general. No de un profeta, sino de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. Eso tiene que ver con pluralidad. Pero cuando habla de diversidad, pluralidad, muchos, no uno solo. Por eso es tan lindo poder entender lo que pasa en Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario, hay pluralidad, pero también hay diversidad. La pluralidad, como ya dije, tiene que ver con cantidad, muchos, pero la diversidad tiene que ver con que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos evangelistas, pastores o maestros. Esta es diversidad, el que hayan diferentes ministerios, no solamente muchos, sino diferentes ministerios, porque es ahí donde vamos a ver la expresión de Dios también en esta diversidad. Un principio más tiene que ver también en este caso con unidad. Recordemos que cada ministerio tiene que comprender la función que le corresponde en relación a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada ministerio debe entender esto, y todos como ministerios que debemos de trabajar en armonía, debemos de entender que no hay manera de que un ministerio pueda estar haciendo las cosas por sí solo, y yo no me relaciono y no me interesa relacionarme con otros ministerios. Definitivamente ahí se perdería ese principio que tiene que ver con unidad. Por ejemplo, en Jerusalén habían varios ministerios, habían varios apóstoles. ¿Cómo hacían ellos para poder relacionarse? ¿Quién estaba ahí imponiéndose y diciendo, aquí yo soy el que mando, aquí solo yo soy el que voy a tomar las decisiones? Vemos nosotros que ahí están en Jerusalén los diferentes apóstoles,
¿verdad? Y ellos están trabajando en Jerusalén, y vemos en Antioquía hay profetas y hay maestros. Dentro de estos estaba Pablo, vamos a verlo más adelante, pero sí habían profetas y habían maestros en una misma iglesia en Antioquía. A veces cuando una iglesia no tiene, de hecho, no tiene la apertura a la diversidad y a la pluralidad de dones o ministerios, definitivamente no va a poder ser edificada correctamente, ¿verdad? Cuando, por decirlo de alguna manera, el pastor de la iglesia, él no tiene esa apertura, no reconoce los dones que el Señor está dando ahí en el cuerpo de Cristo, y no enseña para que estos puedan estar usando los dones y usándolos correctamente, definitivamente no habría una edificación correcta. Lo mismo ministerios, Dios puede levantar a varios ministerios dentro de una misma iglesia, pero vale la pena hacer esta aclaración. No olvidemos que el reconocimiento ministerial en Misión Cristiana del Calvario debe venir a través de nuestro apóstol y el cuerpo ministerial. Digo esto porque no es correcto que un ministerio local, un pastor en este caso, esté reconociendo ministerios a nivel de iglesia, y en este caso el apóstol y el cuerpo ministerial ignorándolo, ¿verdad? No, y tampoco es hacer de su conocimiento, le hago de su conocimiento apóstol, el cuerpo ministerial, que yo aquí ya establecí, ¿verdad? Ya reconocí aquí los diferentes ministerios, y es solo una mera información. No, el apóstol Abraham y el cuerpo ministerial han sido establecidos para que reconozcan los ministerios dentro de una iglesia y naturalmente a nivel de misión. Digo esto porque es muy importante no solamente saberlo, entenderlo y aplicarlo. Si de repente nosotros vemos y decimos en una iglesia, nos dicen, bueno, aquí nosotros pues tenemos para gloria a Dios 10 profetas. Bueno, 8 profetas, 20 profetas, 5 profetas. Esto es importante entender que, o cualquier otro ministerio, ¿verdad? Que digamos, bueno, aquí en la iglesia tengo apóstoles. Cualquier ministerio que hablemos, debemos de aprender a someterlo a nuestra autoridad. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Roma, dice, espero verlos para confirmaros en algún don espiritual. La confirmación apostólica, la confirmación del cuerpo ministerial, de ministerios maduros, es vital para no caer en ningún desorden o caer en algún caso también en actos emocionales. Muy bien, la autoridad, otro principio. Los apóstoles y los demás ministerios, nos enseña aquí nuestro apóstol, están sujetos en primer lugar a Cristo, pero también están sujetos los unos a los otros. Eso es bien importante entenderlo, no porque alguien puede decir, bueno, yo tengo el ministerio apostólico y estoy en tal nación, estoy en tal ciudad, y los demás tienen que someterse. No, aquí vemos nosotros que en primer lugar debemos estar sujetos a Cristo, pero también debemos aprender a estar sujetos los unos a los otros. Esto definitivamente es lo que nos lleva a expresar a Cristo, a vivir como cuerpo de Cristo. Hay un desarrollo gradual. El desarrollo gradual, ¿a qué se refiere? A que los dones ministeriales deben desarrollarse. Pero ¿cómo? Hay un ejemplo muy claro en las Escrituras, y este ejemplo lo encontramos en Hechos, por ejemplo,
hablando acerca de Felipe, en Hechos capítulo 6 y verso 5, vemos que dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, dice a Felipe. Dice, nos habla de otros pues, pero quiero resaltar aquí a Felipe. Dice la Escritura que cuando le agradó esto a la propuesta de la multitud y eligieron a estos varones, dentro de ellos eligen a Felipe. Pero ¿para qué eligieron a Felipe? Para servir. Eligieron a Felipe para servir las mesas, lo eligieron para ejercer un diaconado. Sin embargo, más adelante vemos nosotros en el capítulo 21 de Hechos, y allá en el verso 8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, dice, posamos con él. Qué interesante esto. ¿Cómo podemos notar el desarrollo de Felipe? Felipe es elegido para servir las mesas. Felipe es escogido para servir en lo que se conoce como el diaconado. Pero más adelante lo vemos ya reconocido como un evangelista. Y eso es bien importante, que pongamos cuidado y atención. No quiere decir que todo el hermano que sirve en la iglesia o la hermana, pues un día va a llegar a ser reconocido como ministerio. O no se preocupe, hermano, usted ahora mire, barra, usted limpia, usted sacuda, usted ordene las sillas, y el día de mañana usted va a ser un ministerio. Pues no podemos aseverar eso, no podemos asegurarlo tampoco, pero porque otra vez vamos a la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios llama a quien Él quiere, cuando Él quiere, en donde Él quiere. Entonces, lo importante que estamos resaltando acá es que debe haber un desarrollo, y es notorio el desarrollo ministerial que se dio en la vida de Felipe y que debe estarse dando en la vida de todo discípulo, que pueda estarse desarrollando, que pueda estar creciendo, y si hay en su vida un ministerio, pues gloria a Dios, un ministerio que el Señor esté mostrando, lo vaya a estar marcando en el tiempo oportuno. Pero de igual manera, todos debemos estar funcionando en los dones que el Señor nos ha dado, y debemos de estarnos desarrollando, poniendo cuidado aspectos que ya hemos visto, como la pluralidad y diversidad ministerial, la unidad, la autoridad, el sometimiento a la autoridad. Y vemos un ejemplo aquí de Pablo y Bernabé. Por ejemplo, en Antioquía nos dice en Hechos capítulo 13, muy importante este otro ejemplo, ¿verdad? Hechos capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Nos habla de profetas y nos habla de maestros. Dice: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Quiere decir que está reconociendo a Bernabé y a Saulo como profetas o como maestros. Por eso dice profetas y maestros. Y entonces vemos más adelante nosotros en el capítulo 14 de Hechos, y ya en el verso 4, dice: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros, dice, con los apóstoles. Aquí ya se menciona entonces en Iconio, a Pablo, a Bernabé, ya se les reconoce como apóstoles. Qué importante es poder entonces entender de que hubo un proceso en la vida de Bernabé y de Pablo, hubo un desarrollo en donde ellos están funcionando como maestros, como profetas, pero posteriormente ya están ellos reconocidos como apóstoles. ¿De qué nos habla esto? Naturalmente de un desarrollo.
¿Qué no estamos diciendo? ¿Qué no estamos enseñando? Que alguien para poder ser apóstol, en este caso, lo primero tiene que ser maestro o profeta. Tampoco estamos diciendo eso. Ya hablamos de la diversidad y de la pluralidad ministerial. No, cuando enseñamos, mis amados, no estamos nunca tratando de establecer algo que no es de Dios. Lo que sí enseñamos es que hay un proceso, hay un desarrollo, y ese es el énfasis acá. Que todos pasemos bien, correctamente ese proceso. Que todos nos estemos desarrollando, usando los dones correctamente y haciendo el uso correcto del ministerio que el Señor también nos haya dado. La iglesia local y su estructura. Nos habla acá del pastor, nos habla de asistencia pastoral, nos habla de los discipuladores y nos habla de los discípulos. Aunque usted y yo tenemos ya claro que todos somos discípulos, pero aquí nos habla en funciones. Por ejemplo, dice, en cuanto a la estructura de la iglesia, el pastor, y debo leer esta parte para poder tener claro el concepto todos juntos, que podamos entenderlo bien. El pastor es la persona preparada y capacitada para dirigir una iglesia, ya que ha recibido la autoridad espiritual y ministerial, en este caso del cuerpo ministerial de Misión Cristiana del Calvario, para pastorear una iglesia local. Ese reconocimiento, se dan cuenta una vez más, es vital. Eso tiene que ver con autoridad y tiene que ver con el orden que ha sido establecida. Es responsable entonces el pastor de dirigir, debe estar preparado, debe estar capacitado para dirigir, en este caso, una iglesia. No puede ser dirigido, si es un pastor dirigido por su familia, alguien de su familia, dirigido por gente cercana a él, dirigido por la iglesia misma, ya perdió totalmente su enfoque, ya no está siendo él la autoridad establecida por Dios al dirigir la iglesia. Por eso es responsable de establecer, organizar, administrar correctamente la iglesia, utilizando el modelo a seguir, pero utilizándolo correctamente, enseñando y enseñando bien, enseñando ahí sí que conforme al diseño, ¿verdad? Ningún pastor debiera de estar de Misión Cristiana del Calvario, debiera estar procesando el modelo a seguir en el sentido de que yo voy a ver si lo enseño, si no lo enseño, o enseño esto y esto no lo enseño. Desde ahí definitivamente ya está fuera de orden, ya puede estar cayendo o podría estar cayendo en un caso así, por ejemplo, en alguien que se está gobernando solo, ya está saliéndose de fuera del gobierno, ya está saliéndose del gobierno de Dios, más bien dicho, y ya no está reconociendo autoridad. Es un peligro no solo para él, sino es un peligro para la iglesia misma, cuando tiene que estar formando y edificando, no solamente con los dones que el Señor le haya dado, o el ministerio con el cual haya sido reconocido, sino conforme al diseño también que Dios ha dado. Asistencia pastoral. Estamos hablando de la estructura de la iglesia. Asistencia pastoral, leo esta parte también, son aquellas personas que el pastor ha escogido por su fidelidad y visión de la obra y por seguir directrices. Han demostrado, dice ellos, ser aprobados tanto en su testimonio como en los trabajos y responsabilidades que se les ha delegado con anterioridad. Funcionan ellos naturalmente o desarrollan las funciones que ya están establecidas en el libro de grupos de comunión familiar. Asistencia pastoral en una iglesia, mis hermanos, es clave. Un pastor debe tener asistentes pastorales
y debe cada pastor, eso lo enseñamos en la etapa de grupos de comunión familiar. Pastor entonces debe tener su asistencia pastoral y entender allí, conocer cuáles son las funciones de cada asistente pastoral o de los asistentes en general y velar porque se estén cumpliendo esas funciones correctamente. Tercero dice los discipuladores, dice los santos. Dice, son aquellos que se han convertido en discipuladores porque han seguido un proceso continuo de adiestramiento y formación. Cumplen con la obra del ministerio de la iglesia local, con la dirección y asesoramiento del pastor. Por eso dice, a fin, recuerdan ustedes Efesios 4:12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos están edificando, y esto es bien importante entender. Los discipuladores están formando, están edificando. Por eso deben de ser gente y siempre serán gente clave dentro de la misma iglesia. El pastor debe tener discipuladores y también conocer las funciones de ellos y que se hagan correctamente. Cuarto y último, la iglesia, los discípulos en general. Un discípulo es la persona que se ha convertido reconociendo a Jesús como Señor de su vida, pero también comienza a través de ello un proceso de formación, un proceso, en donde su vida está siendo transformada, está mostrando la vida de Jesucristo en su diario, en el caminar de cada día. Y por eso es importante que nosotros entendamos que el discípulo debe estar siendo perfeccionado y a través de un proceso de adiestramiento, como lo enseña aquí nuestro apóstol, y debe estar creciendo, debe estarse desarrollando, entendiendo que es parte del cuerpo de Cristo. Una iglesia entonces, mis amados, que conoce la estructura, que tiene la estructura que hemos mencionado, pastor, asistencia pastoral, discipuladores y el resto de discípulos, entender qué significa vivir todos como cuerpo, entender qué significa estar siendo perfeccionados, sometiéndonos unos a otros o sometiéndose unos a otros en la iglesia como el Señor ha mandado también. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias porque esta parte es muy importante para nosotros conocerla, entenderla, aplicarla también. Padre, gracias por la vida de cada ministerio, gracias por la vida de cada discípulo que escucha, que pone atención para conocer plenamente el diseño y más aún para aplicarlo correctamente. Bendigo sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, aquí estamos terminando entonces el capítulo que comenzamos, que es el capítulo número 5, lo partimos en 2. La próxima semana estaremos entrando entonces al capítulo número 6. Que cada impartición, cada adiestramiento sea parte de nuestra vida. Que no sea solamente, hermanos, una enseñanza más, sino que podamos evaluar cuánto estamos creciendo, cuánto estamos aplicando y que todos tenemos que estar pasando cada etapa, pero conforme a la medida, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, como el Señor lo requiere de cada uno de nosotros. Espero siempre sus comentarios y sus preguntas por correo electrónico. Es una bendición haber estado con ustedes. Un abrazo y hasta pronto. Bendito aquel que nos escogió, bendito aquel que nos llamó, bendito aquel que nos amó. Es nuestro Dios soberano Rey, es el Señor quien gobierna hoy, el gran yo soy y Padre eterno. Venimos a declarar, su plan perfecto es, su propósito reveló, y el modelo mostró. Venimos a celebrar
forma ya, según nos predestinó. Los suyos corriendo están y no se cansará. Su espíritu se derrama en este lugar. Los santos avanzan ya y no se detendrá. Su presencia está aquí, su gloria descendió. Bendito aquel que nos escogió, bendito aquel que nos llamó, bendito aquel que nos amó. Es nuestro Dios soberano Rey, es el Señor quien gobierna hoy, el gran yo soy y Padre eterno. Venimos a declarar, su plan perfecto es, su propósito reveló, el modelo mostró. Venimos a celebrar y a Cristo exaltar, su imagen se forma ya, según nos predestinó. Los suyos corriendo están y no se cansará, su espíritu se derrama en este lugar. Los santos avanzan ya y no se detendrá, su presencia está aquí, su gloria descendió. Los suyos corriendo están y no se cansarán, su espíritu se derrama en este lugar. Los santos avanzan ya y no se detendrán, su presencia está aquí, su gloria descendió. Escogió, bendito aquel que nos llamó, bendito aquel que nos amó. Es nuestro Dios soberano Rey, es el Señor quien gobierna hoy, el gran yo soy y Padre eterno. Venimos a declarar, su plan perfecto es, su propósito reveló, el modelo mostró. Venimos a celebrar y a Cristo exaltar, su imagen se forma ya, según nos predestinó. Los suyos corriendo están y no se cansará, su espíritu se derrama en este lugar. Los santos avanzan ya y no se detendrán, su presencia está aquí, su gloria descendió. Bendito aquel que nos escogió, bendito aquel que nos llamó, bendito aquel que nos amó. Es nuestro Dios soberano Rey, es el Señor quien gobierna hoy, el gran yo soy y Padre eterno. Venimos a celebrar y a Cristo exaltar, su imagen se forma ya, según nos predestinó. Los suyos corriendo están y no se cansarán,